Seguimos todos conmocionados, realmente es un horror, además el archivo de imágenes que se encontró en poder de este pediatra supuestamente célebre del Garrahan, ya lo explicó hoy la ministra de Seguridad, más de 40 allanamientos en Argentina y en Brasil, y esto aparentemente recién empieza, porque tenía una participación importante este hombre dentro de una red internacional. Tenemos a la doctora en psicología Verónica Yuhl y también Gustavo Sain, que es especialista en delitos cibernéticos o informáticos y además asesor del Ministerio de Justicia de la Nación. Bueno, antes que nada, primero una reflexión de ustedes desde cada campo, desde cada disciplina, sobre este tema que la verdad, y aparentemente hay muchos más, porque cayó, recordamos, otro joven que no estaría vinculado a la red en Córdoba, un joven de 23 años también. Bueno, este es un delito que está penado en nuestro Código Penal, en el artículo 128, que es la producción, difusión, publicidad y también ahora hace 2 años la tenencia de mal llamada pornografía infantil, porque no hay un género pornográfico de consumo, sino que es una situación de acoso sexual contra un menor. No es la primera vez que se hacen investigaciones en forma conjunta y se desbaratan redes. Argentina participó en otros casos ya hace más de 15 años. Obviamente toma una repercusión mucho más impactante por justamente que hay un profesional médico que trabajaba en el hospital más importante, uno de los más importantes de Latinoamérica, justamente atendiendo niños, ¿no? Te recordamos, Gustavo, y te interrumpo ahí, porque no es solamente la tenencia, sino que acá había producción y circulación, tráfico de esas imágenes, porque en algunas de ellas se veían camillas, es decir, que grababa a sus víctimas en el consultorio, aparentemente. Exactamente. Esto también ya está penado. Como decía anteriormente, no es la primera vez que Argentina participa de una investigación. Y en términos de delitos informáticos, este tipo de delitos, conjuntamente con el grooming, que es el acoso sexual de los mayores de edad a través de servicios de aplicaciones de Internet para abusar sexualmente con menores, son los que más denuncias reciben. Entre el 60 y el 80% de las denuncias que reciben las diferentes jurisdicciones tienen que ver con esto. Y no es casual porque también es el que más éxito tiene en términos de persecución penal, porque los pedófilos habitualmente lo hacen en ámbitos privados, no es como en otros tipos de delitos informáticos que lo hacen en ciber, en locutorio, lugares públicos donde pueden, por más que se pueda llegar a esta persona a través de la dirección IP, que es la identificación de una computadora o un dispositivo que se conecte a Internet, lo hacen en el ámbito privado por el riesgo de exposición al material a terceros, ¿no? Que los puedan estar viendo, que es justamente las escenas de desnudez o desnudez de menores. Verónica, hablando de la psicología de estos delincuentes, ¿estamos frente a quién? ¿A un monstruo? ¿O qué pasa por la cabeza de un tipo así? Bueno, en principio se trata de personas que tienen una fuerte atracción sexual, es una obviedad, pero por niños, lo cual constituye, yo lo decía hoy en otro sitio, digamos, constituye una anormalidad en el sentido más laxo de la palabra, pero es importante entender que se trata de un modo de desarrollo psicosexual muy particular, digamos, para decirlo en algún término, desviado de la norma, entendiendo que la norma digamos, supone la relación entre dos adultos que pueden prestar consentimiento. Acá se trata de un adulto que avanza sobre el cuerpo de un niño cuando el niño no puede prestar consentimiento. ¿Hay una historia previa que lleva a esta persona o una persona así a querer tener contacto con niños? Digo, tal vez un abuso, algo en la niñez. No necesariamente. Hay estudios que demuestran o que indican que sí, que efectivamente hay situaciones o circunstancias de abuso previo, digamos, donde ellos han sido víctimas, de donde el victimario posteriormente, digamos, es víctima o ha sido víctima durante su infancia o su niñez, pero no necesariamente es un factor excluyente, digamos. No todo abusador, Pero digamos, no es tan mecánico, todo no necesariamente el abusado se convierte en abusador. No, claro, no es lineal ni es unívoca la relación. Claro. Ahora, la pregunta es, el perfil de estos degenerados, ¿es lo mismo que un violador? No. Porque generalmente, como bien decías antes, el perfil de un pedófilo puede haber sido violado en su niñez, puede haber sido acosado y por eso hace esa actividad. ¿El violador también? A mí me parece interesante, muy interesante la distinción que vos establecés, porque intuitivamente vos pescás algo que es un rasgo clínico fundamental. Por más que suene polémico decirlo, plantearlo en estos términos, el violador hace un uso de la violencia física que lo sitúa en otro rango. El pedófilo suele ser
no necesariamente el pedófilo, porque el pedófilo es aquel que siente atracción por los niños, no necesariamente puede realizar esa fantasía, pero sí el pederasta es alguien que utiliza otros recursos y tiene una violencia mucho más instrumental que no necesariamente apela a la violencia física que puede tener el violador. Está bien, digamos la diferencia, pederasta Sí. y el pedófilo. Claro, son dos categorías distintas. El pederasta corresponde más al campo de la criminología, digamos, es una clasificación que permite leer la conducta delictiva y, digamos, la nomenclatura de pedófilo. Y viola. ¿Cómo? Y viola. O abusa. Abusa. O abusa. La clasificación de pedofilia, digamos, es del campo psiquiátrico. Entonces, provienen de campos distintos. Si bien describen fenómenos similares que se bordean, que se tocan, hay que mantener las diferencias. Pero a mí me parece interesante la pregunta porque claramente son perfiles distintos. El pederasta, digamos, que tiene esta base pedófila generalmente utiliza otros mecanismos como por ejemplo la seducción. Entonces hay toda una fase previa de acercamiento, de abordaje, de entrada en confianza con el niño, en donde intenta seducir a ese niño sin tener que apelar necesariamente a la violencia Pero física. en esa clasificación que mencionás, Verónica, digamos, es una enfermedad, es tratable, es una perversión, Bueno, se a puede ver. prevenir, digamos, cómo se puede detectar, si uno puede adelantarse a eso, hay ciertas señales que da una persona. Efectivamente está, digamos, nomenclada dentro del manual de trastornos psiquiátricos de la Asociación Americana, digamos, de lo que se conoce como el DSM en sus distintas versiones, y se han ido perfeccionando los criterios diagnósticos, con lo cual hay un perfil aislado y hay criterios específicos para detectar o para diagnosticar digamos, el trastorno sexual de la pedofilia, ¿no? Es una cosa muy puntual, es un concepto técnico muy puntual. Y por supuesto hay técnicas diagnósticas siempre al interior del campo pericial o clínico, no por fuera. Gustavo, volviendo a lo que es el delito en sí, y tal vez también para prevenir y para que los padres estén atentos en lo que es grooming, en lo que es acosadores, ¿cómo trabajan estas mentes en el mundo cibernético? Bueno, Internet da posibilidades de construcción de identidades ficticias. No es como en otros servicios, uno va a un banco y tiene que acreditar identidad para abrir una cuenta, ¿no? Presentar acreditación de domicilio y demás. Primero hablar con los chicos, esto creo que se tiene que incluir en los contenidos obligatorios, tanto de educación primaria como secundaria. Los chicos conocen mucho más del funcionamiento de la tecnología que los adultos. Para edades menores a 8 o 7 años existen programas de control parental, que se establece un control por sobre los dispositivos. Y después está la educación del hogar, ¿no? Me parece que uno tiene que hablar, cuando llega a determinada edad, alertarlos justamente a 8 o 9 años de que estas cosas suceden, de que no toda la persona en Internet es quien dice ser, que está la posibilidad de construcción de identidades ficticias y que no todo es color de rosa, y alertar de estos riesgos. Me parece que parte mucho más del diálogo a partir de esa edad que otra cuestión. Claro, está bien. Lo que pasa es que acá está bien esto, digamos, y en el campo cibernético, pero vos llevas a tu hijo, ¿no? O a tu nieto al hospital y ¿cómo te vas a imaginar que tu pediatra igualmente es un va a caso ser el atípico. abusador de tu hijo? Es un caso atípico en cuanto al perfil de Y una encima de en una los institución culpables. pública. Claro, obviamente, eso es distinto. Y ahí inevitablemente, a mí me llamó poderosamente la atención porque uno cuando, acá mismo en el canal, yo trabajo en el ministerio, Internet es una red de redes. O sea, previamente a ello, si lo hizo desde su ámbito de trabajo, los administradores de sistemas de la red del Garraham, si no tenía, no estoy diciendo con esto absolutamente nada, pero no digo un Claro. control de contenidos, pero sí no que se almacenan en los dispositivos, si es que la computadora donde se hizo es propiedad del Garraham. ¿Qué sucedió ahí, no? O el administrador de sistema en cuanto al tráfico de datos. Yo me preguntaba esto y no me animaría a adelantarme a una posible investigación que se pueda dar en este sentido. Cuando hablan de el Imule o Emule, como le decíamos antes, que muchos lo utilizamos para bajar música, películas, digo, es una red, un servidor no del todo, ¿cómo decirlo?, profesional. Uno puede llegar a pensar, bueno, usan para estos casos la Internet profunda, cuestiones que sean para descubrir de una manera muy difícil. Acá era muy básico.
Sí, se había hablado en una primera instancia que es la Deep Web, que esto es la Internet profunda, son redes encriptadas donde no se pueden llegar o es dificultoso saber la dirección IP o la computadora desde dónde se distribuía o se almacenaba material de una mal llamada pornografía infantil. Creo que no fue así. Esto que vos señalás se llaman programas de intercambio de archivo. Acá no hay un intermediario, no hay un servicio, una aplicación como Facebook, Twitter y demás. No hay una empresa detrás, sino que el intercambio es directo. De computadora a computadora. Exactamente, con un servidor que uno descarga una aplicación y lo hace. Pero el intercambio es directo. Es un error muy grave P2P. para estos tipos. Claramente que sí. intentan ocultarse. Claramente sí. Si es así como salen los medios y los datos, para colmo lo hace a través de una red que de vuelta no es propia, porque uno puede hacerlo desde la conexión a Internet desde su propio domicilio, es sumamente riesgoso y expuesto a la persecución ¿No sería penal. que este hombre lo hizo para disuadir la investigación diciendo, si esto es obsoleto, ¿quién va a ver esto? ¿Quién va a ingresar acá? No, inclusive la Policía Federal, en una de las primeras investigaciones, cuando se creó la División de Delitos Tecnológicos, ya del año 2001 empezó a hacer una especie de operaciones encubiertas dentro de estas redes de intercambio de archivos. Digamos, yo creo que había un profundo desconocimiento, y acá la doctora sabrá más, digamos, en cuanto a las tendencias del pedófilo en sí, en cuanto a la percepción de riesgos y demás. Pero me parece que había un nivel de conocimiento básico y una gran impunidad para cometer este tipo de delitos, sobre todo creyendo que estando no en su domicilio tenía una mayor impunidad de que la justicia no pueda llegar a él, ¿no? Verónica, te voy a dejar una pregunta pendiente y vamos a cambiar de tema, pero quiero consultarte por las relaciones de familia, porque este médico se lo ve en uno de sus canales de YouTube con un hijo cantando, tocando instrumentos. Digo, ¿están a salvo? ¿Son posibles víctimas? Pero lo contestás en un ratito.